¿De qué estamos hablando? Casualidad, causalidad. ¿Casualidad o? Causalidad. ¿De qué estamos hablando, Yamaira? O causalidad. Ah. Entonces miren lo que pasó en la Biblia. En realidad lo que pasó en esa ciudad y que la Biblia no narra. Se congregaron allí, en una ciudad, todo un año, ¿con quién? Con la iglesia. Es decir, ahí ya habían levantado una iglesia. Y los discípulos se quedaron ahí y enseñaron ¿a quién? Mucha O sea, gente. mucha gente se empezó a convertir. Y a los discípulos, los que se quedaron ahí por un año y que estaban enseñando, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Por primera vez Se les llamó cristianos en Antioquía. por primera vez. ¿Y dónde pasó eso? Antioquía. ¿De qué estamos hablando? Hoy día decir cristianos es un concepto muy natural, está entre todos nosotros. Pero la primera vez que alguien dijo cristiano fue ahí. Nunca antes alguien había usado ese concepto. Cristianos. La primera vez fue ¿dónde? Antioquía. En Antioquía. Jesús había resucitado hacía poco, Jesús había ido hace poco al cielo, y los discípulos estaban anunciando por todos los lugares: ¡wow! Jesús es el Mesías, Él es el Cristo. Y cuando Jesús se fue al cielo, la Biblia dice que Jesús tomó a los discípulos y sopló de nuevo sobre ellos el Espíritu de Dios. Ellos fueron investidos. Hechos capítulo 2 narra que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Hubo unción, poder, y hubo un mover del Espíritu Santo tan fuerte, la eficacia, la eficiencia de los discípulos, manifestando el Evangelio. La buena noticia de Jesús fue tan espectacular que cuando la gente comenzó a ver a los discípulos, no encontró otro concepto para definirlos, no encontró otro concepto que los definiera de mejor manera que llamarlos cristianos. Pero ¿de dónde viene el concepto cristiano? De Cristo. De Cristo. Y Cristo, ojo con esto, Jesús es el nombre humano de Jesucristo, pero Cristo es el nombre divino. Tiene que ver con la supremacía de Dios, es el nombre de la divinidad de Jesús. Jesús es el nombre humano, pero Cristo es el nombre de su divinidad. Entonces, cuando llamaron a los cristianos por primera vez, cristiano en griego es como Cristo pequeño, es un disminutivo de Cristo. Entonces, cuando miraron a los discípulos, dijeron: wow, estos tipos hablan como Cristo, hacen los mismos milagros que Cristo hacía, caminan como Cristo, su vida es como la de Cristo. Esos son unos Cristos pequeños. ¡Wow! Ahora, ¿eso es casualidad o causalidad? Causalidad. ¿Usted cree que alguien despertó un día y dijo: wow, estos tipos andaban con Jesús? Ah, son cristianos. ¿Usted cree que fue así? No. No, no es casualidad que a alguien se le ocurrió llamarlos cristianos. Es una causalidad. ¿Por qué? Porque la gente se movía como Cristo, hacía los milagros que Cristo hacía, vivía como Cristo vivía, y el Evangelio y el poder del Evangelio se manifestaba. ¿Por qué? Porque la gente se había mimetizado, se había impregnado el carácter de Cristo en ellos. Amén. 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 Entonces, cuando alguien te llama cristiano, es espectacular. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que están diciendo es: veo a Cristo en ti. ¡Wow! El poder que había en Jesús lo veo en ti. La sabiduría que había en Jesús la veo en ti. El amor que veo en Jesús lo veo en ti. Qué espectacular ser llamados cristianos. Entonces, ser cristiano o que alguien te llame cristiano es una de las cosas más preciosas que te puede acontecer, porque te están diciendo: eres igual que Cristo. Pero lo voy a decir con un disminutivo, porque nadie puede igualar a nuestro Señor. Entonces, cristiano es un Cristo en versión pequeña. Eso es usted, eso soy yo. Y así nos llamaron por primera vez en Antioquía. Amén. Claramente no es casualidad, eso es causalidad. Y miren lo que dice el libro de Mateo, en el capítulo 6, verso 33.
Mateo 6:33. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán Añadida. más. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Solo sobre este versículo hay tanto que decir, hay mucho, porque hay que definir qué es el reino de Dios. Hay que definir qué es la justicia de Dios. Y hay que definir cuáles son las añadiduras. Hay mucho que decir. Claramente, no voy a profundizar mucho sobre este tema. Pero ¿qué es lo que quiero decir? El primer versículo que leíamos, ¿qué decía? Que la primera vez que llamaron a los cristianos fue Antioquía. en Antioquía. Y eso nos deja muy claro que el cristianismo y la expansión de él, el cristianismo y su expansión no es casualidad, es causalidad. Pero este versículo nos queda muy claro que una de las cosas que los cristianos debemos tener muy clara es que lo primero en nuestra historia tiene que ver con manifestar el reino, la cultura de Dios, la forma de Dios, el Espíritu de Dios, su justicia. Y cuando nosotros buscamos eso, entonces todo lo demás es parte. No necesitamos buscarlo porque todo lo demás se le añade a los que buscan el reino de Dios y su justicia. Amén. 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 Entonces yo quiero compartir sobre casualidad o causalidad. Entonces, por ejemplo, ¿puedo sacar esta mesa si alguien me ayuda? No, vamos a colocar ahí porque voy a usar un poco aquí. Gracias. Por ejemplo, cuando las personas comienzan a vivir su vida, hay gente que le comienza a ir... La Biblia enseña en el libro de Deuteronomio que el eje de vida tiene que ver con el domicilio en relación a la palabra de Dios. Dice que la obediencia a la palabra de Dios atrae la bendición, y que la desobediencia a la palabra de Dios atrae maldición. Entonces, ojo con esto. ¿Qué está diciendo? Que la obediencia a la palabra atrae bendición, pero que la desobediencia a la palabra trae maldición. Entonces, cuando alguien de muy buenas intenciones y de muy buen corazón comienza a vivir una mala y otra mala y otra mala, ¿qué creemos? ¿Es casualidad o causalidad? La Biblia muestra que todo lo que acontece está vinculado con el reino de los cielos. Entonces, una de las cosas que tenemos que abrir nuestros ojos es observar nuestra vida espiritual para percibir la causalidad de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Amén. Y quiero hacer un ejemplo. Quiero colocar un ejemplo. Año 0, 10 horas y un plumón. Año 0, aquí nació Jesús. Muchas gracias, muy amable. Vamos a plantearlo así. Vamos a plantearlo así. Año 0, Jesús. Hay un conflicto en el calendario romano. Hay un conflicto en el calendario romano. Ya, nunca me acuerdo si es para adelante o para atrás. Pero hay 3 años en que está corrido
el nacimiento de Jesús. No me acuerdo si es en el año 3 o en el -3. ¿Ok? Pero está corrido. Pero para explicación hoy, simplemente vamos a plantear Jesús nació en el año 0 porque en la historia nos enseña que la historia está dividida en antes de Cristo y Después de Cristo. que me gusta eso. Porque ¿Qué le hasta... ayuda a un joven para hacer eso? Sí, ya que se venga un joven conmigo. Ah, el más joven. Por favor. Sí, una más allá. Dale. Ese ahí. La vamos a separar así. Ahí, es ahí. Porque quiero que se entienda la proporción. Ya, no importa. Año 0, año 476 después de Cristo. Los sociólogos, los estudiosos de la historia, desde aquí hasta acá, donde se cierra la Edad Media, la Edad Media se cierra con un evento llamado el Renacimiento. Perdón por la caligrafía, es mejor mi ortografía. ¿Ok? Y aquí estamos hablando de 1470, por ahí. ¿Se ve o lo dejamos pegado arriba? ¿Lo pegamos? Gracias, amor. Mi esposa siempre, ¿no? Ok. Y quiero hablar de qué estamos hablando. ¿Cuál es el tema hoy día? ¿Casualidad o causalidad? En la historia nos muestran esto y regularmente uno nunca vincula esto con Jesús. De hecho, en la historia nos enseñaron el Imperio Romano, ¿se acuerdan o no? El domingo en el culto escuchamos el sermón de Jesús y cuando Jesús dijo, por ejemplo, le preguntaron si había que pagar impuestos o no había que pagar impuestos y Jesús dijo, a ver, tráigame una moneda, ¿quién está aquí? César. Ah, ok, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. César era el rey de los romanos, ¿cierto? Okay. Y llegamos a la escuela y en la escuela nos estaban enseñando el Imperio Romano, pero regularmente la gente no hizo esa relación. Ah, entonces en el Imperio Romano Jesús estaba. Sí, estaba. ¿Por qué creen que la historia de la Biblia pasaba en el abstracto, así en una nube, y después bajaban y aquí estaba Roma y después Jesús en la nube? No, eso pasó en la tierra. Eso está aquí en medio de la historia. ¿Qué les quiero mostrar? En el año 476, cuando comienza la Edad Media, ¿saben cómo definen los sociólogos o los estudiosos de la historia, los historiadores? ¿Cómo definen la Edad Media? La definen como una edad teocéntrica. Eso dicen. Todos los libros de historia dicen que la Edad Media es una edad teocéntrica. Y esa edad duró 1000 años. Tenemos la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, que es donde estamos viviendo. Es decir, de aquí en adelante, los historiadores observaron lo siguiente: todo el mundo gira en torno a Dios. ¡Wow! Piensen esto. Es verdad que también dentro de la historia y de la Edad Media hay una parte llamada el oscurantismo. ¿Ya? Pero ya vamos a llegar ahí. Así que no se enrede con eso. Lo primero que dice sobre la Edad Media es que es una edad teocéntrica. Dios es el centro de todas las cosas. Comienza en el año 476. Si alguien dice, estudioso, observador de la historia, dice, wow, todo el mundo vive su vida en torno a Dios.
todo el mundo vive su vida en torno a Dios. Les pregunto, ¿eso es casualidad o causalidad? Claramente es una causa. Si todo el mundo decide vivir en torno a Dios, si a lo largo del mundo conocido, Europa, África, Asia, la gente decide vivir en torno a Dios, claramente no es casualidad. La gente no despertó así como, wow, tuve una revelación, tengo que honrar a Dios. Eso es una causalidad. ¿Y cuál es la causalidad? Que en la Edad Media, que desde este año ya se haya logrado identificar que todo el mundo vivía en torno a Dios. ¿Sabes cuál? Que cuando Jesús nació, Él vive su ministerio a los 30 hasta los 33 años. El impacto fue tan fuerte y la manifestación del Evangelio, del poder de Dios, fue tan poderoso que cuando la gente salió a esparcir el Evangelio, toda la sociedad supo que la mejor manera de vivir es Dios. Y eso se supo en África, eso se supo en Asia, eso se supo en Europa, eso se supo en tantos lugares del mundo, que cuando el Evangelio se revela, el Evangelio comienza a tocar las naciones. ¡Wow! Entonces, es tan fuerte el impacto que en todo el mundo la gente decidió vivir en torno a Dios. ¿Sabes qué es lo que le da comienzo a la Edad Media? La caída del Imperio Romano. ¿Cuál es el evento que los historiadores usan para decir aquí comienza la Edad Media? ¿Sabes cuál? La caída del Imperio Romano. Clase de historia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el cristianismo llegó, fue tan fuerte el impacto, el poder de Dios manifiesto fue tan poderoso, pero no solo Dios comenzó a actuar en la vida de las personas, en el micro, sino que el Espíritu de Dios comenzó a revelar la forma de hacer sociedad, la forma de hacer gobierno. Y las monarquías con un poder centralista comenzaron a corroerse, comenzaron a decaer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios comenzó a mostrar cómo es que hay que construir sociedad. Y fue tan fuerte que el Espíritu Santo de Dios comienza a ministrar las personas, comienza a ministrar las vidas a tal nivel que incluso el Imperio Romano llega a caer. ¡Wow! Entonces el Imperio Romano no cae por una casualidad, cae por una causalidad. Y el cristianismo tiene mucho que ver con eso. El que todo el mundo gire en torno a Dios no es una casualidad, es una causalidad. Es decir, cuando Cristo deja a los discípulos en Antioquía, los llaman cristianos, y se comienza a esparcir el cristianismo, el impacto fue tan fuerte que llegó a establecer la forma de vivir durante una buena parte de la historia. Amén. El tema está en que en estos 1000 años, de aquí hasta aquí, Dios se pone de moda, Dios es el centro de todas las cosas, pero de aquí en adelante los cristianos continúan viviendo esa forma de vida que había sido enseñada por Jesús, que había sido esparcida por los apóstoles. Los cristianos, las siguientes generaciones, continúan viviendo lo mismo, pero aquí viene un conflicto de corrupción. Y el Imperio Romano intenta rearticularse a través de la manipulación religiosa. Iglesia Católica Apostólica Romana. Y se estructuran como los representantes de Dios en la tierra. Como son fruto primero del imperio griego que había sido conquistado. Entonces se adopta la cultura griega, los dioses griegos, pero ahora se adapta al cristianismo y homologan ciertos dioses. Entonces dicen, este dios que es griego, le vamos a poner el nombre de un líder cristiano, entonces a San José. Este dios griego es homologado por este San José. Y ahí comienzan a homologar San José, Santa María, y tenemos un montón de santos y comienzan a homologar. Y comienzan a introducir la idolatría, pecado horrendo para Dios. Y eso comienza a afectar
fuertemente la presencia de Dios en todo esto. Y como dicha iglesia se arroga la representatividad de Dios, comienza a surgir una diferencia entre lo que la Biblia dice y que ellos predicaban, pero tiene una gran diferencia lo que se dice con lo que se hace. Y nos encontramos con líderes que se suponen representantes de Dios y la iglesia, que hablaban, por ejemplo, de santidad y moralidad, sin embargo, enfermaban de sífilis, enfermedades de transmisión sexual, por relaciones con prostitutas, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Todo este tiempo de Jesucristo, hasta el comienzo de la Edad Media, toda esta unción, todo este poder que llegó a poner a Dios de moda, y que por ende es una causalidad, esta unción y poder que pone a Dios de moda se comienza a corroer por causa de la corrupción. Amén. Amén. Y aquí entra una etapa llamada el oscurantismo. Y la gente se comienza, todo ese centralismo de Dios se comienza a distorsionar, porque los representantes de Dios, o los que se arrogaron esa representatividad, comienzan a hacerlo muy mal. Entonces la gente comienza a perderse. Y viene esa época de oscurantismo, donde incluso en el nombre de Dios se mataba, en el nombre de Dios se robaba, en el nombre de Dios se abusaba. Y eso provoca un distanciamiento de la gente con la fe. Y viene la época del oscurantismo, donde desaparecen los verdaderos referentes. Los referentes de Dios, aquellos referentes que habían puesto a Dios de moda, aquellos referentes que habían establecido a Dios como referente en las naciones. Es el medio del cristianismo, es por medio de las cartas de Pablo que las mujeres comienzan a ser reestablecidas, que las mujeres comienzan a ser reivindicadas. Entonces, cuando acontece eso, viene el oscurantismo, y esto llega a una crisis tan fuerte, tan poderosa, que el hombre dice: ya no queremos saber más de iglesia, no queremos saber más de nada. Y los historiadores identifican la caída de la Edad Media, o el cierre de la Edad Media, con un evento que llamaron el Renacimiento. Solo que, desde la mirada humanista, nos han dicho que el Renacimiento es donde el hombre busca reencontrarse consigo mismo y decide apartarse de la mirada religiosa que la Iglesia Católica Apostólica Romana había preestablecido por causa de ese mal testimonio. Pero en realidad esa es la mirada humanista, porque ¿qué es lo que comienza a acontecer en el Renacimiento? En el Renacimiento Dios comienza a levantar algunas personas y a emerger, que Dios comienza a levantar personas con aptitudes, con características, llenas de dones, para poner en lo alto de nuevo el nombre del Señor. Y ahí encontramos a algunos hombres, de los principales músicos de la música clásica, que escriben músicas tales como el Aleluya, el Mesías, Mozart, Händel. En este proceso comienza la industrialización que mejora la calidad de vida. Aquí está la reforma protestante de Martín Lutero, 1517. ¿Saben lo que quiero decir? Es que cuando el Señor usa su iglesia, Dios se pone de moda y toda la gente entiende que Dios es la mejor manera de vivir la sociedad. Amén. Pero cuando la gente se corrompe, nuestras naciones, nuestra historia entra en tiempos de oscurantismo, en tiempos de desolación, en tiempos donde los referentes desaparecen. Pero en medio de eso, Dios comienza nuevamente a hacer emerger una generación fresca, tales como Martín Lutero, tales como Juan Calvino, tales como, ¿sabe? Una de las cosas que pasa cuando termina la Edad Media, el mismo año que termina la Edad Media es el mismo año que se descubre la imprenta. Habían otros experimentos ya que se habían hecho con la imprenta, pero es muy interesante el año que dicen
que termina la Edad Media tiene que ver con dos eventos. Los historiadores dicen que tiene que ver con la caída del Imperio Romano de Occidente, pero un tema lateral que no muchos observan es que ese año aparece la imprenta con Juan Gutenberg. ¿Y saben por qué aparece la imprenta con Juan Gutenberg? ¿Cuál fue el primer libro impreso en una imprenta? La Biblia. La Biblia. Piensen ustedes, ¿la Biblia es el libro más fácil de imprimir? Claramente no. Entonces, ojo, la Biblia no se imprime porque aparece la imprenta. No. La imprenta aparece porque había que imprimir la Biblia. Aleluya. Entonces, nuevamente, comienza una buena parte de la historia, el Renacimiento. Pero ¿sabes con qué? Con herramientas tales como la escritura, ahora impresa. Y durante muchos años, autoridades políticas, sociales, cuando encontraban a alguien con la Biblia, ese alguien era condenado a muerte. Muchos de ellos condenados a morir en la hoguera. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia estaba prohibida. Porque si había algo que la gente quería, era que la Biblia no fuera leída, que la Biblia no llegara a manos de las personas. Por eso la educación estaba privada para la mayoría de las personas. La mayoría de la gente no sabía leer, el analfabetismo era mayoritario, los que sabían leer eran los menos. Hoy día todo el mundo sabe leer, la mayoría. Encontrar personas que no sepan leer hoy es una novedad, no son muchos, tenemos algunos, pero es la excepción. Antes la excepción era encontrar a alguien que supiera leer. Pero cuando comienza a aparecer la Biblia, ¿sabes qué comienza a aparecer la educación? En Chile, el recurso que se usó para alfabetizar Chile fue la Biblia. Con historiadores, con personas tales como Diego Thompson, que era un cristiano, misionero, que vino para liderar en la conformación del país en Chile. ¿Sabes lo que quiero decir, amados? Es que todo lo que vivimos no es casualidad, es causalidad. Y que aún en los procesos más oscuros de la historia, Dios siempre guarda un remanente para hacer renacer su palabra, para hacer renacer su unción. Y todo esto que es historia del macro, también acontece así en el micro. Cuando el Señor aparece en nuestra historia, no existe nada mejor, no existe nada más bueno, nada más precioso. Y ahí viene lo que la Biblia define como nuestro primer amor. Y Dios es el centro de todas las cosas, Él es lo mejor y no queremos cambiar nada. Pero hay un momento en nuestra historia donde algo pasa y se comienzan a quebrantar ciertas cuestiones y uno comienza a decaer. Y viene un tiempo que parece oscurantismo en nuestra historia. Pero en ese mismo tiempo, cuando Dios te llama, Él no desiste de ti. Y Él siempre tiene una salida y Él quiere restaurar la historia de las personas. ¿Sabes cómo Dios lo hará? Por medio de su iglesia, por medio de gente, tal como el primer versículo que leíamos, por medio de gente que entiende que el cristianismo no es una de las actividades de nuestra vida, sino la misión de nuestra vida. El cristianismo no es una actividad. El cristianismo no es una de mis actividades. No, el cristianismo es mi misión de vida. Vivo para Cristo. El apóstol Pablo dijo así: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sabes de qué está hablando? El sentido de mi vida es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así dijo el apóstol Pablo. Muchas gracias. Yo quiero simplemente terminar diciendo esto. Así como Jesús marcó la historia de la humanidad, así también Él ha marcado la historia de las personas. Cuando usted y yo, cuando Jesucristo se atraviesa en nuestra historia, Jesús nunca más es el mismo. Perdón, su historia nunca más es la misma. Cuando Jesús llega en su historia,
su historia nunca más es la misma. ¿Y sabes si eso no es casualidad? Eso no es casualidad. Eso es causalidad. Porque el Señor restaura todas las cosas. El punto es, ¿cuán involucrado nosotros permitimos que Él esté con nuestra historia? Siempre hay una ilustración que cuento sobre cuánto el Señor cuida y gobierna nuestra vida. Hay una ilustración que escuché una vez, siempre la cuento. Hay una persona que Jesús llega a su vida y le dice, ay Señor, y su vida es como una casa, llena de cuartos. Así es nuestra vida, ¿no? Es como una casa llena de cuartos. Entonces tenemos un cuarto especial para la familia, un cuarto para los hijos, en nuestro corazón, para el esposo, para nuestro club deportivo. Hay un espacio en nuestro corazón para cada cosa, ¿verdad? Entonces, y cuando Jesús llega a nuestra casa, abrimos la puerta y decimos, ay Señor, gracias, entra en mi casa. Y le decimos, preparé este cuarto para ti. Y el Señor dice, no, déjame estar en la casa, yo quiero estar en todos los cuartos. No, Señor, es que hay algunos que son muy especiales, entonces quédate en este cuarto mejor, Señor. Déjame gobernar en toda la casa. No, Señor, este cuarto es para ti. Ah, ok. Y Jesús se queda en ese cuarto, el cuarto de la religión, el cuarto del Señor. Entonces de repente el Señor entra en el cuarto, todo bien. Entonces cuando la persona entra en ese cuarto se encuentra con Jesús y oh, aleluya, todo precioso. Y de repente suena el timbre y él sale de ahí. Permiso Jesús, voy a ir a ver quién más viene a mi casa. Y cuando abre la puerta se encuentra con el innombrable. ¿Usted sabe quién es el innombrable? Abre la puerta y se encuentra con el innombrable. Y el innombrable lo ve a él y le da tremendo combo así. Ya con así un chichón en un ojo, todo morado, y se va llorando donde Jesús porque el innombrable le pega el combo y se arranca. Y este hombre se va al cuarto de Jesús y le dice, mira Jesús, vino el innombrable y me golpeó, mira cómo me dejó. Y Jesús, sí, pero tú no me dejas ir a abrir la puerta, tú me tienes en este cuarto, tú tienes que permitir que mi gobierno en tu casa se expanda. Ya, ok, Señor, vamos a hacer una ampliación de tu cuarto. Entonces ahora tienes un cuarto más grande, ahora puedes entrar en este y en este. Y vamos a hacer una conexión por dentro también. Ok, suena el timbre. Este hombre va y abre la puerta. Era el mismo personaje innombrable y le pega en el otro ojo. Ya tenía los dos ojos negros. Y se va al cuarto con Jesús. Y dice, pero Jesús, mira, ahora le pegó en el otro, ¿cómo es posible? Y dice, tú me ampliaste el cuarto, pero no me has entregado el gobierno de tu casa. Y ahí el hombre entendió, y como no le quedaban más ojos para que le pegara, dejó que Jesús entrara y que él gobernara todo. Entonces suena el timbre, ahora Jesús estaba en toda la casa. Y suena el timbre por tercera vez. Y el hombre dice, voy, no, usted me entregó el control a mí, tranquilo. ¿Y quién fue para abrir la puerta? Jesús. Y cuando Jesús abre la puerta, está el innombrable. El innombrable hace así porque pensaba que era el mismo hombre. ¿Sí? Y ve a Jesús, me equivoqué de casa y se fue. El innombrable dice, me equivoqué de casa y se fue. Porque él sabe que en la casa donde Jesús tiene el control, él no puede hacer nada. Cuando es Jesús el que tiene el control de nuestra vida, las tinieblas no pueden hacer nada. La bendición no es casualidad, es causalidad de que Jesús tenga el control de nuestra vida. Nuestras batallas, nuestras pruebas no son casualidad, son la causalidad de habernos permitido entrar en caminos por los que no debíamos entrar. Ahora, ¿qué es lo bueno? Que esto que nos pasa en términos personales y que nos pasa en términos de nación, ¿qué es lo bueno? Que aunque hayan etapas de oscurantismo en nuestra vida personal, en nuestra vida de nación, Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene un remanente.
Dios siempre tiene una salida. Y Dios comienza a desatar unción, Dios comienza a desatar palabras, Dios comienza a restaurar las cosas. ¿Sabes cómo lo hace? Por medio de la palabra. ¿Sabes? Fue en el tiempo del Renacimiento donde comienzan a aparecer los derechos laborales. Fue ahí donde comienzan a aparecer la reivindicación. Fue ahí donde se comienza a luchar en contra de la esclavitud y se comienza a terminar con la esclavitud. Hay mucho por hacer, pero ¿sabes desde dónde proviene toda esa transformación que mejora la calidad de vida? Desde la Reforma Protestante, desde que se comienza a traer la palabra de Dios de vuelta. Porque la religión corroe la vida de las personas, pero la relación con Dios restaura la vida del ser humano. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que hoy es un día para que la historia de cada uno sea tocada, sea restaurada, para que la religiosidad se rompa, para que nuestros cánticos religiosos se rompan, para que nuestra forma de vivir la vida sin revelación se termine y comience una ola de bendición, comience una ola de restauración sobre tu historia, sobre tu casamiento, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu casa. Y será causalidad. ¿Causalidad de qué? De declarar y vivir entregándole el control a Jesucristo el Señor. Él tiene el control de mi mente, Él tiene el control de mi corazón. Seré comandado por sus palabras. Yo no sé cuántos deciden eso hoy día. Señor, decido vivir conforme a tus palabras. Piensa en esto. 400 años después de Jesús, le tomó a los cristianos poner a Dios de moda en todo el mundo. Es tan profundo, es tan fuerte, que los historiadores definen esa época como teocéntrica. ¿Sabes? Si hay algo que yo quisiera, es que cuando la gente observe mi historia, diga, ese hombre tiene una historia teocéntrica, esa familia tiene una historia teocéntrica. Y ¿sabes? Si hay algo espectacular, piensa en esto. Si Dios se puso de moda, si en todo el mundo la gente quería vivir en torno a Dios, ¿sabes por qué pasó? Eso es causalidad. ¿Y sabes por qué pasó? Porque cuando vieron a otros vivir a la manera de Dios, se dieron cuenta que eso era bueno. Como cuando Dios creó en el huerto. La Biblia dice que Dios creaba algo y siempre terminaba la creación de ese algo diciendo, y vio Dios que era bueno. ¿Y sabe lo que pasa en la vida de la gente que tiene a Dios por gobierno? Cuando otros observan tu matrimonio, la gente dice, wow, el matrimonio a la forma de Dios es bueno. Wow, la economía a la forma de Dios es buena. Y cada área de nuestra vida comienza a tornarse un referente. Entonces déjeme decirle algo, la bendición primero pasa por ti y desde ahí se comienza a expandir. Dios está levantando una iglesia para bendecirla y para a través de ella bendecir nuestras naciones. Si esta década acabará con Sudamérica restaurado, ¿sabe dónde comenzará esa restauración? Aquí, con usted. ¿Sabe dónde comenzará esa restauración? Cuando digo aquí no me refiero a la cisterna, no me refiero a este salón, me refiero a su iglesia, me refiero a la iglesia de Jesucristo. Yo creo en eso. Vamos a hablar con el Señor, ¿les parece? Hablemos con el Señor. Y quiero invitarlo a confrontar esas aristas nuestras que nos quedan de religiosidad, que nos quedan de costumbrismo. Quiero desafiarlo a confrontar esas áreas para comenzar a buscar la presencia del Señor. Pues yo creo lo que Dios dijo, que esta década acabará en bendición en Sudamérica. Y ya se fue el primer mes de esta década. Y Dios está haciendo algo con su iglesia. Porque claramente lo que Dios va a hacer en esta parte del continente, para hacerlo Dios usará a alguien. Y ese alguien eres tú. Ese alguien eres tú. Es por eso que las tinieblas están tan interesadas en distraerte, en tentarte. ¿Sabes? Al comienzo
varias dificultades, pero ten paz. Ten paz, el Señor te dará victoria. El comienzo de esta década será muy interesante, pero en todas las cosas que vivamos, el Señor nos dará victoria, porque Él tiene un plan. Y cuando Él tiene un plan, Él lo cumple. Nada ni nadie puede frustrar lo que el eterno Dios planeó, y Él hará. Papá, en el nombre de Jesús, yo oro a esta hora por esta casa, por los hijos de esta casa, y pido que tu palabra sea revelada en cada corazón. Señor, me impacta el hecho de que en 400 años la iglesia haya impactado el globo terráqueo de tal manera que los historiadores tienen que llamar esa época teocéntrica. Claramente es porque cuando te mostraron lo hicieron de muy buena manera, a través de personas que trabajaron en distintas áreas, algunos discipulando, como los que estaban en Antioquía, y el impacto fue tan grande que te vieron a ti y nos llamaron cristianos por primera vez. Señor, fue tan fuerte el impacto como cuando Erasto se transforma en el tesorero en Roma. Y la historia de Roma dice en sus libros que su ciudad nunca fue tan prosperada económicamente como en los tiempos de Erasto. Y la Biblia nos muestra en el libro de Romanos que Erasto era discípulo del apóstol Pablo. Entonces, por ende, entendemos que era alguien que no se corrompió, que era alguien que en su servicio social te mostró a ti. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que esa unción se desate. Entendemos que lo que estamos viviendo no es casualidad, sino causalidad. Y tal vez en muchas de las cosas que estamos viviendo que no están bien, también es causalidad, fruto de haber hecho las cosas como no debíamos. Pero también es verdad que tu palabra dice que si pecamos tenemos abogado en Cristo Jesús. Y cuando nos arrepentimos, tú eres fiel y bueno para perdonar nuestros pecados, para llevar las consecuencias, para darnos fortaleza en el proceso, para ayudarnos y reenmendar la historia y comenzar a vivir tus diseños y propósitos. Cuando llamaste gente, Señor, la Biblia nos muestra que siempre que llamaste a alguien, no esperaste que ese alguien fuera perfecto, sino que estuviera dispuesto. Señor, es por eso que a esta hora, tal como somos, delante de ti, ¿qué podemos ocultarte, Señor? Nos conoces tal como somos. Y queremos adorarte y decir: nuestra vida está en tus manos. Decir: nuestra vida está en tus manos, Señor. Te necesitamos. Necesitamos que sane nuestra historia, la de nuestra familia, la de nuestras naciones. Y nos ponemos a tu disposición, Señor. Te decimos: heme aquí. Te decimos: heme aquí, Señor. Te amamos. Provoca aquello que tú quieres provocar, Espíritu Santo. Este es tu tiempo. Hable con el Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo le ministre. Hágale este tiempo, un tiempo entre el Espíritu Santo y usted. A partir de ahora, tome unos minutos para ello.